En la bóveda silenciosa del cielo, donde los astros escriben historias con luz antigua, surge la figura de Libra como un símbolo de equilibrio que atraviesa los siglos. No es solamente una constelación ni un signo del zodiaco, es una metáfora del combate interior entre fuerzas opuestas, una balanza cósmica donde cada acción, cada pensamiento y cada destino buscan su medida justa. El juego de Libra comienza en ese punto delicado donde el universo parece sostener el aliento, esperando que la armonía prevalezca sobre el caos. En la tradición astrológica, Libra aparece cuando el ciclo del año entra en un momento de compensación. Tras el impulso ardiente del verano, el cielo convoca a la moderación. La balanza simboliza un arte profundo, medir sin destruir, juzgar sin caer en la crueldad, crear belleza incluso en medio de la tensión. Ese es el juego, una danza permanente entre dos platillos que nunca permanecen quietos. Cada movimiento del mundo altera el equilibrio, y cada gesto consciente intenta restaurarlo. En esta visión épica, Libra no representa debilidad ni duda, sino una forma distinta de heroísmo. Mientras otros signos avanzan como guerreros o conquistadores, Libra domina un campo de batalla invisible donde chocan ideas, valores y voluntades. Allí la victoria no se logra por la fuerza bruta, sino por la claridad, la justicia y la capacidad de comprender a los opuestos sin destruirlos. Es el estratega del equilibrio, el arquitecto de la paz que sabe que toda armonía auténtica exige esfuerzo, discernimiento y valentía. La balanza, aparentemente frágil, es en realidad una máquina simbólica de enorme poder. En cada uno de sus platillos descansa una parte del universo, deseo y razón, pasión y serenidad, libertad y responsabilidad. El juego consiste en aprender a sostener ambas fuerzas sin que ninguna anule a la otra. Cuando una pesa demasiado, el mundo se inclina hacia el exceso, cuando ambas encuentran su medida, surge la elegancia invisible del orden. Por eso Libra también está ligada a la belleza. No se trata de una belleza superficial, sino de una proporción profunda, la misma que gobierna las órbitas de los planetas y la estructura de las obras maestras humanas. El equilibrio produce armonía, y la armonía genera una sensación de justicia estética que resuena en el alma. En este juego, cada gesto equilibrado es como una nota musical colocada en el momento exacto dentro de la sinfonía del cosmos. Sin embargo, el juego de Libra no está exento de tensión. La balanza jamás descansa por completo. Siempre hay nuevas fuerzas que alteran el peso de la realidad. Decisiones, conflictos, alianzas, emociones, todo se deposita en sus platillos. El desafío permanente consiste en no temer esa inestabilidad, sino convertirla en una oportunidad para refinar la percepción y fortalecer el criterio. El equilibrio no es una quietud inmóvil, es un movimiento constante hacia la justicia. En la narrativa astrológica más profunda, Libra encarna la inteligencia que busca la convivencia entre opuestos. Representa la diplomacia cósmica, el arte de construir puentes sobre abismos invisibles. Donde otros ven confrontación, Libra percibe la posibilidad de reconciliación. Donde otros imponen su peso, Libra intenta distribuirlo con sabiduría. Así el juego se convierte en una epopeya silenciosa. No hay espadas ni tronos, pero sí decisiones que modelan el destino. Cada momento exige evaluar, comparar, equilibrar. Cada acto consciente acerca un poco más al ideal de justicia que la balanza simboliza. En esa historia eterna escrita entre estrellas, Libra recuerda que el universo no se sostiene únicamente por la fuerza de la gravedad o el choque de energías. También se mantiene gracias a la búsqueda incansable de equilibrio. Y en esa búsqueda, cada ajuste de la balanza es una victoria invisible que mantiene al cosmos girando en armonía. En el firmamento antiguo, cuando las civilizaciones levantaban sus ojos hacia el cielo para descifrar el orden del mundo, Libra adquirió una singularidad que pocos signos poseen. No representa una criatura ni un héroe mitológico, sino un instrumento. Una balanza suspendida en el vacío celeste. Ese detalle aparentemente simple encierra un simbolismo profundo. El poder no reside en dominar la naturaleza, sino en comprender las leyes invisibles que mantienen la armonía entre todas las cosas. En ese escenario cósmico aparece la influencia de Venus, regente de Libra, como una fuerza refinada que transforma la lucha en arte. Bajo su impulso, la energía del conflicto se sublima en diplomacia, estética y convivencia. La fuerza venusina no busca aplastar al adversario, sino revelar la posibilidad de que dos voluntades distintas encuentren un punto de encuentro. En esta dimensión épica, Venus no es solo el planeta del amor, sino la estratega celeste que enseña a convertir el choque de intereses en arquitectura social, en acuerdos, en civilización.
El juego de Libra también se desarrolla en el territorio del tiempo. Cada decisión tomada bajo su influencia se parece al trabajo paciente de un artesano que pule una piedra hasta revelar su forma perfecta. La precipitación rompe la balanza, la prisa inclina el destino. Por eso la sabiduría librana se construye lentamente, aprendiendo a observar antes de actuar, a escuchar antes de juzgar, a calcular las consecuencias invisibles que nacen de cada gesto. En los relatos astrológicos más antiguos, Libra se asocia con el momento del año en que la luz y la oscuridad alcanzan una igualdad simbólica. El equinoccio marca una puerta entre mundos, una frontera donde el día y la noche se miran como iguales. Ese instante de equilibrio perfecto se convierte en una metáfora del potencial humano para reconciliar contradicciones internas. El mismo principio que equilibra las estaciones puede también equilibrar pensamientos, emociones y decisiones. Existe también una dimensión estratégica en el juego de Libra que rara vez se menciona. Mientras otros signos actúan impulsivamente, Libra estudia el tablero completo. Percibe las relaciones ocultas entre los movimientos de cada jugador. En lugar de avanzar de forma directa, despliega rutas alternativas, alianzas sutiles y soluciones elegantes que transforman el conflicto en cooperación. Esta inteligencia relacional convierte a Libra en una mente arquitectónica dentro del zodiaco, capaz de diseñar estructuras sociales estables en medio de la complejidad. El símbolo de la balanza contiene además una lección sobre responsabilidad. Cada elección tiene peso. Cada palabra añade una pequeña masa a uno de los platillos del destino. El juego consiste en reconocer que nada es insignificante cuando se trata de mantener la armonía. Incluso los gestos aparentemente mínimos pueden inclinar la balanza hacia la justicia o hacia el desequilibrio. En el plano épico, esta comprensión convierte a Libra en guardiana de un orden más amplio que trasciende lo individual. No se trata únicamente de equilibrio personal, sino de una misión colectiva. Las sociedades, las leyes y las culturas prosperan cuando alguien es capaz de evaluar con imparcialidad, distribuir el poder de manera justa y recordar que la convivencia es una obra delicada que debe reajustarse constantemente. Por esa razón, la energía de Libra también se relaciona con los tribunales simbólicos del universo. En el imaginario astrológico, la balanza aparece en el momento en que la humanidad comienza a formular la idea de justicia. No la justicia como castigo, sino como restauración del equilibrio roto. En esta visión, cada acto justo se convierte en una victoria contra el caos primordial. Sin embargo, la verdadera epopeya librana no se libra únicamente en el mundo exterior. También ocurre en el interior del espíritu. Allí se enfrentan el deseo de agradar y la necesidad de afirmar la propia verdad, la búsqueda de paz y la exigencia de tomar decisiones firmes. El equilibrio interior no se alcanza evitando el conflicto, sino integrando esas fuerzas opuestas en una síntesis más elevada. Así, el juego de Libra se revela como un entrenamiento continuo de la conciencia. Cada situación desafiante es una nueva oportunidad para afinar la balanza interior. Cada momento de duda es un laboratorio donde se forja la sabiduría del equilibrio. Y mientras las estrellas continúan su viaje silencioso alrededor del centro galáctico, la balanza de Libra permanece suspendida en el cielo como un recordatorio permanente. El universo no premia únicamente la fuerza o la velocidad, sino la capacidad de sostener la armonía incluso cuando las fuerzas del mundo empujan en direcciones contrarias. En esa tensión creativa, el espíritu descubre que el equilibrio no es una meta estática, sino una conquista constante que transforma cada instante en una pequeña victoria cósmica. En el mapa celeste donde los signos describen la evolución de la conciencia a lo largo del ciclo zodiacal, Libra ocupa un lugar decisivo. Se alza exactamente en el punto donde el viaje deja de ser únicamente individual y comienza a abrirse hacia el encuentro con los demás. Después de que el impulso vital de los signos anteriores construya identidad, fuerza, emoción y creatividad, Libra aparece como la puerta que conduce hacia la cooperación. La balanza no solo mide, también conecta destinos que antes caminaban separados. En esta dimensión del juego, la conciencia aprende que la verdadera grandeza no surge del aislamiento sino de la interacción. Cada encuentro humano se convierte en un espejo donde las propias virtudes y debilidades se reflejan con claridad. La balanza observa esos reflejos y los evalúa con una serenidad estratégica. Así surge una forma de sabiduría que no se basa en dominar la realidad, sino en comprender la red invisible que une a todas las voluntades. La constelación de Libra, relativamente discreta en brillo comparada con otras figuras del zodiaco, revela otra enseñanza silenciosa. Su fuerza no reside en el espectáculo ni en la exhibición de poder, sino en la precisión.
Como un instrumento de medición antiguo suspendido entre estrellas, recuerda que incluso las fuerzas más colosales del universo obedecen a proporciones exactas. Los planetas mantienen sus órbitas gracias a ese mismo principio de equilibrio. Las galaxias giran porque fuerzas opuestas encuentran un punto de estabilidad. Libra encarna esa matemática sagrada del cosmos. En el relato épico del espíritu humano, esta energía introduce una etapa de madurez. El guerrero aprende que no todas las batallas deben ganarse por la confrontación. El estratega descubre que una alianza justa puede cambiar el destino de pueblos enteros. El líder comprende que el poder sin equilibrio termina volviéndose contra sí mismo. En ese aprendizaje, Libra se transforma en el símbolo de la inteligencia que regula la fuerza. También existe una dimensión artística profundamente vinculada con este signo. La balanza no solo pesa acciones y decisiones, también busca proporción en las formas, armonía en los sonidos y simetría en las estructuras. Desde templos antiguos hasta grandes obras de arquitectura y música, la sensibilidad librana se reconoce en todo aquello que respira equilibrio. Es la percepción que detecta cuando una obra alcanza el punto exacto donde nada sobra y nada falta. Esa búsqueda de armonía no es superficial ni decorativa. Representa una aspiración profunda del espíritu por reflejar en el mundo material el orden que ya existe en el cosmos. Cada creación equilibrada se convierte en un pequeño eco de la perfección celeste. Así, el arte, la justicia y la convivencia se entrelazan en una misma misión simbólica: restaurar la armonía allí donde el caos amenaza con imponerse. En el campo de las relaciones humanas, el juego de Libra revela otra de sus dimensiones estratégicas. Comprender al otro exige una capacidad especial para salir momentáneamente del propio punto de vista. La balanza se convierte entonces en un instrumento de empatía. En uno de sus platillos se coloca la propia perspectiva, en el otro, la del interlocutor. Solo cuando ambas se observan con honestidad aparece el terreno común donde puede construirse la cooperación. Sin embargo, esa misma sensibilidad también enfrenta desafíos épicos. El deseo de mantener la paz puede entrar en tensión con la necesidad de tomar decisiones firmes. El impulso de equilibrar todas las fuerzas puede provocar momentos de vacilación. Pero en la narrativa profunda de Libra, esos desafíos no representan debilidad sino entrenamiento. Cada dilema fortalece la capacidad de discernir, de elegir con claridad y de sostener el equilibrio incluso bajo presión. La balanza enseña que el verdadero equilibrio no consiste en permanecer inmóvil, sino en ajustar constantemente el peso de las circunstancias. Como un navegante que corrige su rumbo ante cada corriente del océano, la conciencia librana aprende a recalibrar sus decisiones a medida que cambian los vientos del destino. En esa dinámica continua, el juego se convierte en una epopeya silenciosa que se repite en cada generación. Cada época enfrenta nuevas formas de desequilibrio, conflictos, injusticias, tensiones sociales o crisis culturales. Y siempre surge la misma necesidad de restaurar la medida justa. Libra simboliza esa capacidad colectiva para reconstruir el orden mediante acuerdos, leyes, principios éticos y estructuras que permitan la convivencia. Bajo la mirada eterna de las estrellas, la balanza permanece suspendida como un recordatorio de que el universo no es un campo dominado únicamente por la fuerza, sino también por la proporción. Allí donde dos fuerzas opuestas se encuentran una medida común, nace la estabilidad que permite que la vida continúe evolucionando. Y en ese delicado punto de equilibrio, donde cada decisión pesa tanto como un planeta y cada acto justo ilumina la oscuridad del caos, el espíritu descubre que el auténtico triunfo no consiste en inclinar la balanza hacia un extremo, sino en sostenerla firme en el centro, donde la armonía se convierte en una forma silenciosa de grandeza. En el gran mandala del zodiaco, Libra ocupa un lugar donde la conciencia aprende a mirar el mundo como un sistema de correspondencias. Nada existe aislado, cada gesto provoca una reacción, cada decisión modifica el equilibrio de múltiples fuerzas. En esta visión, la balanza no solo pesa hechos visibles, sino también intenciones, consecuencias futuras y corrientes invisibles que se desplazan entre los seres. El juego adquiere entonces una dimensión casi alquímica, donde la inteligencia busca transformar la tensión en cooperación y el desacuerdo en un nuevo orden más refinado. La tradición astrológica también vincula a Libra con el elemento aire, el reino del pensamiento, la palabra y las ideas que circulan entre las personas como corrientes atmosféricas. Así como el viento puede dispersar o unir las nubes, la mente librana tiene la capacidad de reorganizar los conflictos mediante el lenguaje. Las palabras se convierten en instrumentos tan delicados como los platillos de la balanza.
Una frase precisa puede restablecer la armonía entre voluntades enfrentadas, una expresión mal medida puede inclinar el equilibrio hacia la discordia. Esta relación con el aire revela otra faceta del juego, la búsqueda de claridad mental. Antes de tomar decisiones que afecten a otros, la conciencia necesita observar desde una perspectiva elevada, como si se elevara sobre el paisaje para comprender todos los caminos posibles. Desde esa altura simbólica, las emociones se ordenan, los argumentos se vuelven más transparentes y la balanza interior adquiere la estabilidad necesaria para elegir con sabiduría. En las antiguas visiones simbólicas del cosmos, Libra también aparece vinculada a la noción de ley universal. No se trata únicamente de normas humanas, sino de principios que parecen surgir del propio orden del universo. La gravedad mantiene a los planetas en su danza precisa, las estaciones se suceden con una regularidad majestuosa, incluso el crecimiento de los seres vivos sigue patrones de proporción y equilibrio. La balanza celeste representa la intuición de que existe una armonía fundamental que sostiene la realidad. Cuando esa armonía se rompe, surge la necesidad de restaurarla. En el relato épico del espíritu humano, esta restauración no siempre es fácil. Exige discernimiento, coraje y la voluntad de examinar las propias acciones con honestidad. El juego de Libra se convierte entonces en un ejercicio continuo de responsabilidad consciente. Cada desequilibrio detectado es una llamada a reajustar las fuerzas, a redistribuir el peso de las decisiones y a reconstruir la justicia allí donde se ha debilitado. También aparece en Libra una dimensión estratégica relacionada con el arte de la mediación. Allí donde dos fuerzas parecen irreconciliables, la balanza introduce una tercera vía, la creación de un punto de convergencia. Esta habilidad transforma los conflictos en oportunidades de evolución colectiva. Lo que parecía una confrontación irreversible puede convertirse, bajo la influencia de la inteligencia equilibradora, en el nacimiento de una nueva forma de cooperación. La simbología de la balanza también evoca la noción de medida interior. No solo se pesan acciones externas, sino también motivaciones profundas. El orgullo, la ambición, el deseo de reconocimiento o el impulso de agradar se colocan en los platillos invisibles de la conciencia. A través de ese examen constante, el espíritu aprende a distinguir entre lo que nace del ego y lo que surge de una búsqueda auténtica de equilibrio. En esta narrativa astrológica, el desarrollo de Libra representa una etapa donde la humanidad comienza a comprender que la convivencia no es un accidente, sino una construcción delicada que requiere inteligencia y sensibilidad. Las ciudades, las leyes, los pactos y las instituciones pueden verse como extensiones simbólicas de la balanza celeste. Son intentos de reproducir en la sociedad el principio de equilibrio que el cosmos ya manifiesta. Sin embargo, la mayor hazaña librana no ocurre en tribunales ni en asambleas, sino en el interior de la conciencia. Allí donde se enfrentan deseos opuestos, donde el impulso inmediato compite con la reflexión, donde la emoción intenta dominar al pensamiento, aparece la necesidad de equilibrar las fuerzas internas. Ese acto silencioso es una forma de heroísmo cotidiano. La balanza enseña que el verdadero dominio no consiste en eliminar las tensiones, sino en sostenerlas con sabiduría hasta que revelen una síntesis superior. En ese punto de convergencia nace una comprensión más amplia del mundo y de uno mismo. Y mientras la rueda del zodiaco continúa girando en su ciclo eterno, Libra permanece como el momento en que la conciencia descubre que el equilibrio no es una simple condición de estabilidad, sino una conquista permanente. Cada acto justo, cada decisión ponderada, cada gesto que restablece la armonía se convierte en una pequeña victoria que fortalece el orden del universo. En esa victoria silenciosa se revela la grandeza de un principio que, aunque invisible, sostiene la arquitectura misma de la vida. En las corrientes más antiguas del pensamiento astrológico, Libra también representa el momento en que la conciencia aprende a observarse a sí misma como si fuera un universo en miniatura. Así como los astros mantienen su trayectoria mediante un delicado balance de fuerzas, el espíritu humano descubre que su estabilidad depende de la armonía entre pensamiento, emoción y acción. La balanza deja de ser únicamente un símbolo exterior y comienza a transformarse en un instrumento interior de autoconocimiento. Dentro de esta visión, cada experiencia vivida se deposita simbólicamente en los platillos de la conciencia. Los éxitos y los errores, las alianzas y los conflictos, las decisiones acertadas y las equivocaciones se convierten en pesos que modifican la inclinación del destino. El aprendizaje librano consiste en observar ese movimiento con serenidad, comprendiendo que incluso las situaciones más desafiantes pueden aportar la materia necesaria para restablecer el equilibrio perdido. En los relatos simbólicos del zodiaco, Libra también está asociada con la noción de frontera.
No una frontera que separa, sino una línea de encuentro entre dos realidades. Como el horizonte donde el cielo y la tierra parecen tocarse, la energía librana habita en ese espacio intermedio donde se produce el diálogo entre opuestos. Allí el pensamiento se vuelve flexible, la percepción se amplía y la posibilidad de síntesis comienza a tomar forma. Este territorio de convergencia otorga a Libra una capacidad singular para comprender la complejidad. En lugar de reducir el mundo a un solo punto de vista, la balanza observa múltiples perspectivas simultáneamente. Cada argumento se analiza, cada emoción se reconoce, cada circunstancia se examina desde diferentes ángulos. De ese proceso surge una forma de inteligencia que no se precipita hacia conclusiones rápidas, sino que busca la proporción más justa entre todas las fuerzas presentes. La tradición simbólica también relaciona a Libra con el ideal de equilibrio entre el individuo y la comunidad. En el largo viaje de la humanidad, este momento marca el descubrimiento de que la libertad personal y el bienestar colectivo no son enemigos irreconciliables. La balanza muestra que ambos pueden coexistir si se distribuyen con sabiduría los derechos, las responsabilidades y las oportunidades. Dentro de esta narrativa épica, el espíritu librano se convierte en un arquitecto de convivencia. No levanta murallas, sino puentes. No impone dominio, sino acuerdos que permiten que múltiples voluntades coexistan sin destruirse. La grandeza de este papel radica en su sutileza. Mientras otros símbolos destacan por su poder visible, Libra actúa en el nivel invisible donde se establecen las condiciones para que la paz sea posible. También se revela en Libra una profunda sensibilidad hacia la reciprocidad. La balanza recuerda constantemente que toda relación es un intercambio de energías. Dar y recibir forman parte de un mismo flujo. Cuando ese flujo se interrumpe o se desequilibra, la armonía se debilita. Comprender esta dinámica permite construir vínculos más conscientes, donde la justicia y el respeto se convierten en la base de toda interacción. En el plano espiritual, el juego de Libra adquiere un significado aún más amplio. El equilibrio deja de limitarse a situaciones concretas y se transforma en una actitud ante la vida. La mente aprende a mantenerse serena en medio de las oscilaciones del destino. Las emociones encuentran un ritmo que no se deja arrastrar por extremos destructivos. La voluntad se fortalece al elegir caminos que preservan la armonía incluso en tiempos de incertidumbre. Este proceso no es instantáneo. Requiere paciencia, observación y una disposición constante a corregir el rumbo cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado. Pero precisamente en esa práctica continua se forja la grandeza librana. Cada ajuste consciente representa un paso hacia una forma de sabiduría que reconoce el valor de todas las fuerzas sin permitir que ninguna domine por completo. En el fondo de esta epopeya simbólica late una idea poderosa: el equilibrio no es una simple condición pasiva, sino una forma elevada de poder. Mantener la armonía en medio de presiones opuestas exige una claridad de visión que pocos alcanzan. Sostener la justicia cuando los impulsos del mundo empujan hacia el desequilibrio requiere una valentía silenciosa. Por eso la balanza de Libra continúa suspendida en el firmamento como un recordatorio eterno de la misión que acompaña a la conciencia en su evolución. Allí, entre estrellas que recorren órbitas perfectas, se conserva la imagen de un instrumento que mide no solo acciones humanas, sino también la capacidad del espíritu para elevarse por encima del caos y transformar la tensión en orden. En ese equilibrio conquistado instante tras instante, la historia del cosmos y la historia del espíritu humano se entrelazan como dos movimientos de una misma sinfonía. Y en el centro de esa sinfonía, firme y serena, la balanza continúa recordando que la armonía es una conquista digna de los más grandes relatos épicos. En la estructura profunda del zodiaco, Libra marca un momento de inflexión en la evolución simbólica del espíritu. Hasta ese punto del ciclo, la energía se orienta principalmente hacia la afirmación del yo, hacia la construcción de identidad, talento y voluntad. Con la aparición de la balanza, la conciencia descubre que la existencia no puede sostenerse únicamente en la afirmación individual. Surge entonces una nueva dimensión del juego, el arte de coexistir. En esta fase del viaje zodiacal aparece una comprensión más compleja del destino. Cada ser se convierte en una fuerza que interactúa con muchas otras, formando una red dinámica de influencias. La balanza simboliza la capacidad de percibir esa red y de ajustar las acciones para que el conjunto mantenga su estabilidad. En lugar de avanzar como una fuerza aislada, la inteligencia librana aprende a actuar como parte de un sistema mayor. En el imaginario astrológico, este proceso también refleja la transición entre la energía del impulso y la energía de la estrategia.
Mientras algunos signos representan la acción directa, Libra introduce el cálculo reflexivo. Cada movimiento se contempla como una pieza dentro de un tablero mucho más amplio. La victoria no consiste en dominar el espacio inmediato, sino en generar condiciones donde múltiples fuerzas puedan coexistir sin destruirse. En este sentido, la balanza se convierte en un símbolo de inteligencia estructural. Su función no es únicamente pesar, sino revelar proporciones ocultas. Así como los arquitectos de la antigüedad utilizaban medidas precisas para levantar templos que resistieran el paso de los siglos, la energía librana busca diseñar relaciones, decisiones y sistemas que mantengan su equilibrio a largo plazo. Esta dimensión estructural también se refleja en la relación de Libra con la justicia simbólica. En las culturas antiguas, la balanza representaba el momento en que una sociedad comienza a organizar sus principios de equidad. No se trata solo de castigar errores, sino de restaurar el orden cuando las fuerzas se desvían de su proporción natural. La justicia se convierte así en una forma de arquitectura moral que intenta reproducir en el ámbito humano el equilibrio presente en el cosmos. Dentro de la narrativa épica del espíritu, esta tarea exige una cualidad particular, la imparcialidad. La balanza debe mantenerse libre de inclinaciones impulsivas para cumplir su función. En ese esfuerzo aparece uno de los desafíos más profundos de Libra. Comprender todas las perspectivas puede llevar a enfrentarse a dilemas complejos, donde cada elección modifica la distribución del peso en el sistema de relaciones. Pero precisamente en ese terreno de complejidad se forja la sabiduría librana. El pensamiento aprende a moverse con precisión, como un navegante que calcula el rumbo observando múltiples estrellas al mismo tiempo. La mente se vuelve capaz de detectar tensiones invisibles antes de que se transformen en conflictos abiertos. También existe en Libra una profunda relación con el concepto de reciprocidad cósmica. Cada acción genera una respuesta en el tejido del universo. La balanza simboliza ese principio de retorno, recordando que todo acto contribuye a inclinar el equilibrio general. La conciencia que comprende esta dinámica desarrolla una sensibilidad especial hacia las consecuencias de sus decisiones. En la dimensión espiritual del juego, esta comprensión conduce a una forma de ética natural. No nace de la imposición externa, sino de la percepción directa de cómo cada acción modifica la armonía del conjunto. Elegir con equilibrio se convierte entonces en una forma de colaborar con el orden del cosmos. La energía de Libra también revela una conexión profunda con la noción de simetría. En la naturaleza, la simetría aparece como un principio organizador que da estabilidad a innumerables formas de vida. Desde las estructuras cristalinas hasta el diseño del cuerpo humano, el equilibrio de proporciones genera belleza y funcionalidad. La balanza celeste refleja ese mismo principio aplicado al mundo de las decisiones y las relaciones. Sin embargo, el equilibrio verdadero no significa rigidez. La vida está en constante transformación, y cada cambio introduce nuevas fuerzas en el sistema. La balanza debe adaptarse, reajustarse, encontrar una nueva medida cuando las circunstancias evolucionan. En este proceso dinámico se revela una de las mayores enseñanzas libranas: la armonía no es un estado estático, sino una práctica continua de ajuste consciente. Así, el juego de Libra se despliega como una epopeya silenciosa donde el héroe no conquista territorios visibles, sino que aprende a gobernar las proporciones invisibles del destino. Cada decisión equilibrada fortalece la estabilidad del mundo. Cada acto justo devuelve al universo una parte de la armonía que lo sostiene. En lo alto del cielo, la figura de la balanza permanece como un recordatorio de que la grandeza no siempre se manifiesta en la fuerza de la conquista, sino en la sabiduría de mantener el centro cuando las fuerzas del mundo tiran en direcciones opuestas. Allí, entre corrientes de estrellas y ciclos eternos, el espíritu encuentra la inspiración para continuar perfeccionando el arte del equilibrio. En el tejido simbólico del cielo, Libra también guarda relación con la noción de ritmo. Así como las mareas obedecen a ciclos precisos y las estaciones alternan su dominio sobre la Tierra, la balanza enseña que el equilibrio se construye a través de pulsaciones regulares entre expansión y recogimiento. No existe armonía sin movimiento, ni estabilidad sin una sucesión de ajustes que permitan a cada fuerza encontrar su momento adecuado. En esta comprensión aparece una sabiduría que reconoce el valor del tiempo como aliado del equilibrio. La tradición astrológica ha observado durante siglos que Libra actúa como un punto de calibración dentro del ciclo zodiacal. En ese instante del recorrido anual, la energía del mundo parece detenerse brevemente para evaluar su dirección.
Es como si el universo mismo realizara una pausa simbólica para medir el peso acumulado de las experiencias y decidir hacia dónde inclinar el siguiente tramo del viaje. Este momento de evaluación representa una oportunidad para redefinir trayectorias y restaurar la proporción cuando el camino se ha desviado. Dentro del imaginario épico del zodiaco, la balanza se asemeja a un instrumento utilizado por navegantes celestes. Quien domina su uso no se limita a reaccionar ante los acontecimientos, sino que aprende a prever las corrientes invisibles que atraviesan el destino. De esta manera, la conciencia librana adquiere una sensibilidad estratégica que permite anticipar desequilibrios antes de que se manifiesten plenamente. El equilibrio deja de ser una reacción tardía y se convierte en una forma de prevención sabia. En la profundidad de su simbolismo también aparece la noción de proporción entre poder y responsabilidad. Cada incremento de influencia, cada capacidad de decisión o liderazgo añade peso a los platillos del destino colectivo. La balanza recuerda que el verdadero dominio no consiste en acumular poder sin medida, sino en utilizarlo con una conciencia equilibrada que preserve la armonía del conjunto. En esta dimensión, Libra se relaciona con el arte de gobernar las fuerzas sin destruirlas. Las energías opuestas no son enemigas que deban eliminarse, sino elementos necesarios para mantener la dinámica del universo. La tensión entre polos contrarios genera movimiento, y el movimiento permite la evolución. La tarea de la balanza consiste en asegurar que esa tensión permanezca dentro de un margen donde la creatividad supere al caos. También surge en este símbolo una comprensión profunda de la elegancia como expresión de equilibrio. En el lenguaje del cosmos, la elegancia no es un lujo superficial, sino la manifestación de un orden perfectamente ajustado. Cuando una acción, una idea o una obra alcanza su proporción exacta, aparece una sensación de claridad que trasciende la simple utilidad. Esa cualidad ha inspirado desde antiguos sistemas filosóficos hasta las grandes creaciones artísticas y científicas de la humanidad. En el relato interior del espíritu, esta elegancia se traduce en una forma de conducta consciente. Las decisiones se toman con precisión, las palabras se pronuncian con medida y los actos se ejecutan con una atención que busca preservar la armonía en cada circunstancia. La balanza interior se convierte en una guía silenciosa que orienta la voluntad hacia elecciones más equilibradas. Otro aspecto del juego de Libra se manifiesta en la capacidad de transformar la diversidad en unidad. Donde existen múltiples perspectivas, intereses o sensibilidades, aparece el desafío de integrarlas sin borrar sus diferencias. La balanza muestra que la verdadera unidad no exige uniformidad, sino una distribución justa del espacio donde cada voz pueda expresarse sin aplastar a las demás. Esta comprensión ha sido fundamental en la evolución de las sociedades humanas. Las culturas que han prosperado a lo largo del tiempo han aprendido a establecer mecanismos de equilibrio entre fuerzas diversas, autoridad y libertad, tradición e innovación, estabilidad y cambio. La energía simbólica de Libra se refleja en cada intento de crear sistemas que permitan esa coexistencia dinámica. En el plano más profundo del viaje espiritual, la balanza revela un principio aún más vasto, la correspondencia entre el orden interior y el orden exterior. Cuando la conciencia logra armonizar sus propias fuerzas internas, su influencia sobre el entorno también tiende a generar equilibrio. La serenidad mental, la claridad ética y la justicia en las acciones se convierten en focos de estabilidad que irradian hacia el mundo. En ese proceso aparece una forma de heroísmo silencioso. No se manifiesta en gestas espectaculares ni en conquistas visibles, sino en la capacidad de sostener la armonía cuando las presiones externas empujan hacia el desequilibrio. Mantener la balanza firme en medio de las turbulencias exige una fortaleza interior que se desarrolla a través de la práctica constante de la conciencia. Así, el juego de Libra continúa desplegándose a lo largo del tiempo como una escuela de equilibrio para el espíritu humano. Cada generación enfrenta nuevas pruebas donde la medida justa debe ser redescubierta. Cada desafío invita a refinar la percepción, ajustar las decisiones y reconstruir la armonía donde ha sido alterada. Y mientras el cielo nocturno sigue mostrando la figura de la balanza suspendida entre constelaciones, su presencia recuerda que el universo no avanza únicamente por la fuerza de los impulsos, sino por la inteligencia que sabe equilibrarlos. En ese equilibrio conquistado instante tras instante se revela una forma de grandeza que no necesita imponerse, porque su poder reside en mantener el orden que permite a la vida continuar su viaje entre las estrellas. En las capas más profundas de la tradición simbólica, Libra también representa el momento en que el espíritu aprende a medir la calidad de sus propios actos. No se trata únicamente de evaluar consecuencias visibles, sino de percibir el peso invisible de las intenciones.
Cada acción contiene una vibración interior que influye en el equilibrio general del mundo. La balanza, en su dimensión más elevada, no pesa únicamente hechos, sino también el grado de conciencia con el que esos hechos fueron realizados. Esta comprensión introduce un matiz más refinado dentro del juego de Libra. El equilibrio deja de ser una cuestión puramente externa para convertirse en una disciplina interior. Pensamientos, deseos y decisiones pasan a formar parte de una arquitectura invisible que sostiene la estabilidad del espíritu. Cuando esas fuerzas se organizan con claridad, la conciencia adquiere una serenidad capaz de enfrentar incluso los desafíos más complejos sin perder su centro. Dentro del imaginario astrológico, Libra también se relaciona con la capacidad de crear espacios de encuentro. A lo largo de la historia humana, las plazas, los foros, las asambleas y los lugares de diálogo han surgido como escenarios donde las diferencias pueden ser expresadas sin convertirse en destrucción. Estos espacios reflejan simbólicamente la función de la balanza, ofrecer un terreno donde las fuerzas opuestas puedan ser observadas, comprendidas y finalmente integradas. En esta dimensión, la energía librana actúa como una inteligencia organizadora. No busca eliminar las tensiones inherentes a la vida, sino canalizarlas hacia formas constructivas. El desacuerdo puede transformarse en debate, el conflicto en negociación, la oposición en complementariedad. Esta capacidad de transformación convierte a Libra en una fuerza que impulsa la evolución social y cultural. También existe una relación profunda entre Libra y el concepto de equilibrio dinámico en la naturaleza. Los ecosistemas, por ejemplo, funcionan gracias a una compleja red de compensaciones. Cuando una especie crece en exceso, otras fuerzas emergen para restablecer la proporción. Este mismo principio se refleja en el simbolismo de la balanza, recordando que el equilibrio del mundo depende de una interacción constante entre múltiples energías. En el viaje épico de la conciencia, comprender esta dinámica conduce a una visión más amplia del poder. La fuerza auténtica no consiste en dominar sin oposición, sino en sostener un sistema donde las diferentes energías puedan coexistir sin anularse. El liderazgo inspirado por la energía librana busca precisamente ese tipo de estabilidad, una armonía que no sofoca la diversidad, sino que la organiza en un conjunto coherente. A nivel psicológico, Libra también revela el arte de la autorregulación. Las emociones humanas poseen una intensidad capaz de inclinar la balanza interior hacia extremos destructivos. Sin embargo, cuando la conciencia desarrolla sensibilidad hacia el equilibrio, aprende a canalizar esas energías sin negarlas. La pasión puede convertirse en creatividad, la indignación en defensa de la justicia, el deseo de reconocimiento en impulso para mejorar la propia excelencia. Este proceso de transformación interior constituye una verdadera aventura del espíritu. Cada emoción, cada pensamiento y cada decisión se convierten en materiales que deben ser colocados con precisión en los platillos de la balanza. La práctica constante de este discernimiento fortalece la claridad mental y la estabilidad emocional. En el ámbito simbólico del cosmos, Libra también señala la importancia de la perspectiva. Para medir correctamente, la balanza debe situarse en una posición central que permita observar ambos lados con la misma atención. Esta imagen recuerda que el conocimiento profundo requiere la capacidad de distanciarse momentáneamente de las propias inclinaciones para contemplar la realidad con mayor amplitud. Desde esa posición central surge una forma de visión estratégica que percibe relaciones invisibles entre acontecimientos aparentemente desconectados. La inteligencia librana puede detectar cómo una decisión tomada en un punto del sistema influye en múltiples áreas del conjunto. Esta capacidad de anticipación convierte a la balanza en un instrumento de sabiduría práctica. En la narrativa épica del zodiaco, este aprendizaje representa una etapa donde el espíritu comienza a dominar el arte de la moderación. No como renuncia a la intensidad de la vida, sino como una forma de canalizarla hacia objetivos más elevados. La moderación se transforma así en una herramienta de precisión que permite utilizar la energía con mayor eficacia. Al mismo tiempo, la balanza simboliza el reconocimiento de que toda armonía es frágil si no se protege con atención constante. Las fuerzas del desequilibrio nunca desaparecen por completo. Siempre existe la posibilidad de que el exceso, la injusticia o la desproporción reaparezcan. Por eso el juego de Libra requiere vigilancia consciente, una disposición permanente a reajustar el sistema cuando las circunstancias cambian. En ese esfuerzo continuo se revela la dimensión verdaderamente épica de este símbolo. Sostener el equilibrio en un universo lleno de movimientos y tensiones exige una dedicación constante. Cada acto de justicia, cada decisión tomada con serenidad,
cada gesto que restaura la proporción representa una victoria silenciosa contra el caos. Así, la balanza suspendida en el cielo continúa inspirando una visión del destino donde la armonía no surge por accidente, sino por la acción consciente de quienes comprenden el valor del equilibrio. En esa comprensión se encuentra una de las lecciones más profundas del viaje zodiacal: la grandeza no se mide únicamente por la intensidad de la fuerza, sino por la capacidad de utilizarla con sabiduría para mantener el orden que permite a la vida prosperar entre las estrellas.